La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. ¿Qué habló con los senadores? Con los senadores fue, mire, más o menos lo más esencial de la situación del país. Eso más o menos era no más de 10 minutos para que él pudiera oírlo. Ellos no preguntan, usted solo habla. No, pero siempre yo tengo que estar preparado. ¿Por qué? Porque, hacen preguntas específicas los otros. Por ejemplo, que conoce mucho de El Salvador, ¿verdad? Y eres un diputado, ¿verdad? Ya como por cuarta vez, ¿verdad? De Estados Unidos, ¿verdad? McGovern, sí. Desde en tiempo de la guerra está envuelto. Él, ¿verdad? Con él fue 1:30. Porque él es un hombre que sigue lo del Salvador, entonces las preguntas de él son preguntas duras. Bueno, pero ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? ¿Ya? O sea, con otros no. Tú le cuentas lo fundamental, el problema de que se está desapareciendo la Constitución, la democracia, todas esas cosas. ¿Ya? Y lo del... con la gente, los miles de gente que no tienen nada que ver con las maras, pero que los han metido presos. Bueno. Ese tipo es unos 10 minutos. Pero yo espero la pregunta. Bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Ya? Entonces tú tenés que llevar propuestas para ellos. Y como no es nada secreto, yo lo voy a dar. Sí. ¿Verdad? Una, ¿verdad? Sugerir, ¿verdad? Que lo de ¿cómo se llama? La carta esta que aparece cada como meses, hombre, de este autor, de este diputado, donde dice que quienes ya no pueden entrar a los Estados Unidos, los castiga a esos. Esa ley de Estados Unidos era de 3 meses, que va a terminar en diciembre. Entonces, a pedir que continúen, porque es una cosa de aprender un montón de cosas que aquí no se saben, porque el gobierno no le dice a la gente nada que no le interese decirle a él, ¿ya? Entonces, es una fuente de información seria. Eso es uno. El otro, decirle, mire, aquí muchos de ustedes, y se conocían ahí quiénes eran, ¿verdad? Siempre han hecho sus declaraciones públicas cuando hay violación de derechos humanos o de la Constitución de El Salvador. Nosotros creemos que eso es algo importante, que se mantenga, ¿ya? Crear presión para que estas cosas se sepan, que a veces allá se saben primero, ¿verdad?, que aquí. Bueno, esa es otra cosa. De ahí la otra cuestión era el problema electoral y el papel que Estados Unidos va a jugar. Le expresamos las preocupaciones que tenemos, que por un lado nosotros estamos, y yo he sido un gran luchador de que se les dé el derecho de votar allá y no aquí, porque vale un montón de dólares venir a votar para esta gente. Sí. O sea, pone en bajo lo que nosotros tenemos, que en un carrito podemos ir a votar. Bueno, todo eso sí, pero la ley que han sacado tiene unos hoyos que están, a mi juicio, hechos para que el gobierno pueda controlar esa votación totalmente. ¿Por qué? Porque quienes están en la votación son de los partidos que están en lucha, pues, en la cosa, y ahí ellos tienen, vea, y ponen la gente entre ellos. ¿Y cómo va a ser la oposición? En el caso de que salga un candidato de la oposición, mandar a 1,000 personas en avión a Estados Unidos, se gasta todo el dinero que podría gastar en una elección, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema que hay que resolver. El hecho de que los que están allá puedan votar, a diferencia de los que nos quedamos aquí, que es que si el DUI no está libre, ¿verdad? O sea, correcto, no puede votar. Ellos pueden votar con cualquiera. ¿Y eso cómo lo ven? ¿Cómo? Si simplemente guardaron los DUI, ¿verdad? Y eso la gente lo guarda, porque cada 5 años hay que cambiarlo, ¿verdad? Entonces, ahí lo guarda, puede votar 3 veces. ¿Por qué? Porque le acepta que vaya a votar con DUIs que ya están
perdidos, que ya no valen. Aquí eso no se lo permiten. Entonces ponen desigualdad en una cosa en que tenemos que ser todos iguales, ¿verdad?, entre unos y otros, pero no solo exigen el DUI. Usted puede votar con pasaporte. Con pasaporte. Entonces, y lo mismo, el pasaporte, si ya está vencido, ¿verdad? Y esos son de más o menos 10 años. 5 años. O 5 años, aquí igual que el DUI, ¿verdad? El Estados Unidos es 10 años. Estos señores, ¿verdad?, tienen, y entonces si ha guardado sus pasaportes, puede votar 2, 3 veces, porque le va a aparecer uno con un número, otro con otro y otro con otro. Entonces, esos son errores y esto no lo estoy probando, pero lo tengo que pensar, que lo han hecho a propósito para poder meter en un montón de votos que, en otras palabras, con esa ley y con las otras reformas que hay aquí también, pero eso es otra parte, ¿verdad? Esa ley es volver al periodo de los 50 años en el que los militares hacían lo que querían con las elecciones, en la votación. Entonces, ese tipo de cosas que ya habíamos superado, después de los acuerdos de paz, fue mejorando el control electoral. La gente todavía se decía que iba a haber fraude, ¿verdad? Sí. Porque eso lo venía diciendo desde el siglo XIX, creo yo, ¿verdad? Porque así ha sido nuestra vida, ¿verdad? Pero, en este caso, ¿verdad?, ¿qué pasaba después de las elecciones? Movilización de la gente a irse a la calle, ¿verdad? Y que íbamos hasta que nos apaleaban ahí en las manifestaciones, probando, incluso con grabaciones, cómo la Fuerza Armada se había metido hasta el fondo para controlar el voto en todo el país. ¿Ya? Eso fue mi vida en aquella época. Yo entonces era de partido y de oposición, ¿verdad? Pero entonces, después desde los acuerdos de paz, no ha habido esa reacción popular de decir, hubo fraude. Siempre el que pierde dice que le hacen fraude. Bueno, pero eso es desde Trump para abajo, ¿verdad? Pero entonces esos cambios, ¿ya?, es lo que se está destruyendo en nuestro país. No solo las libertades de la persona, sino también sus instrumentos para ejercer su derecho y obligación de votar.